¿Cuántos están contentos? Denle un aplauso al Señor, hermano. Dios es bueno y maravilloso. Nos gozamos en su presencia porque sigue haciendo maravillas en cada corazón. ¿Estamos contentos, hermanos? Cualquier que está a su lado y dígale, Dios te bendiga, vamos a gozarnos. Bendito Dios. A Él sea la honra y la gloria en este día hermoso, hermanos. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios porque nos sigue bendiciendo, hermanos. Nos sigue bendiciendo como a usted nos ha bendecido en este día precioso. A nuestro Dios sea la honra y la gloria, hermanos. Amén. Y quiero compartir una palabra que Dios me ha dado. Estaba un poco triste, digámosle así, porque decía, como siempre uno se preocupa, hermanos, ¿qué palabra vamos a llevar ahora? Y tenía una palabra que Dios galardona al que se esfuerza. Pero Dios me ha cambiado la predicación, hermanos, en esta noche preciosa. Y yo voy a invitarle que abra su Biblia en el Salmo 1, verso 3. Gloria a Dios. Bendito Dios. Cuando todo lo tenga, me dice amén, hermanos. Amén, amén, hermano. Salmo 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Salmo 1, verso 3. Dice así la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora preciosa te doy honra y gloria por tu amor, tu misericordia, bendito Dios. Gracias por tu palabra, bendito Dios, en esta noche preciosa. Yo te pido, Padre Santo, que esta palabra toque corazones, bendito Dios, que esta palabra traiga sanidad, traiga restauración, que esta palabra, bendito Dios, traiga, Padre Santo, el avivamiento de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, hermano, tome su asiento, póngase cómodo, porque creo que esta palabra es un poquito fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermanos? Pocas veces me pasa esto, pero estoy un poco nervioso Gloria a Dios. Aleluya. en la presencia de Dios, hermanos. Sí, amén. Dice la palabra, hermanos, en el Salmo verso 3 del capítulo 1 que leímos, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Amén. Amén. Amén, amén. El Señor nos compara como a los árboles, hermanos. Amén. Nos hace una comparación como a los árboles. Y sigue diciendo que da su fruto. Quiere decir que nosotros tenemos que dar fruto. Amén, hermano. Amén. Y todo lo que, y su hoja no cae, sus fuerzas no caen, hermanos. Y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahí el Señor nos está hablando como a las plantas, como a los árboles, hermanos. Pero qué bendición de nosotros, hermanos, estar plantados junto a corrientes de agua. Aleluya, amén, hermano. Así es. O sea que los cristianos no tenemos excusas, hermanos. No tenemos excusas para decir, hoy no llego a la iglesia, hoy me quedo en casa, o llego el domingo o la semana que entra. No tenemos excusas, hermanos. Amén. Amén, amén. Yo hago una comparación en estos momentos, hermanos. Allá donde yo soy, yo no sé dónde sea usted, pero hay unos árboles en los cuales a veces nosotros le decimos que están rabisecos, que es la mitad verde y la mitad seca. Aleluya. ¿Sí me entiende? Aleluya. Y esos árboles, hermanos, donde yo soy es un poco de desierto. Imagínense esos árboles que son plantados en el desierto, están rabisecos. Se sustentan solamente con lo poquito que les llueve. Ajá.
Con lo poquito que les llueve, se sustentan y a veces esos árboles mueren porque no recibieron aquella lluvia. Así es, amén. Ujú. Y así somos nosotros, hermanos. Si no recibimos esa lluvia Así es, amén. a nuestro tiempo, no damos fruto y nos morimos. Así es. Amén. Amén, amén. Quiero que vaya al libro de San Juan, capítulo 15. Vamos a leer San Juan, verso 15, capítulo 15, del verso 1 en adelante. Vamos a leer. Así es, amén, amén. Gloria a Dios, Gloria a amén. Dios, amén. Lo tenemos, hermanos. Amén, amén. Amén. San Juan, capítulo 15, verso 1 en adelante. Vamos a leer. Dice así el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice el verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Brínquese al 6, dice allí. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los Recogen. recogen y los echarán en el fuego. Y arde. Gracias. Amén. Amén. Y arden. Así es. El Señor nos compara como un árbol, hermanos. Yes, amén. Pero el Señor es la vid en la cual nosotros estamos sustentados. Dice la palabra que nosotros somos los pámpanos. Así es. Un pámpano es aquella guía o aquella florcita en la cual vienen las uvas, hermanos. Y ahí es donde está el problema, hermanos. Donde radica el problema en nosotros los cristianos. Porque también yo le leía el verso, el Salmo 1, verso 3, que somos comparados como los árboles. O sea que nosotros también somos árbol y a través de nosotros hay pámpanos. Nosotros estamos bendecidos, sí, ya somos limpios por la palabra de Dios. Pero a esas plantitas a veces les llega un animalito y se empieza a comer aquellas guías y Ajá. empieza a destruir. Ujú. Gusano. Amén. El gusano Ajá. empieza a caer y empieza a carcomer. Ajá, así es. Tiene que venir el jardinero, el que está cuidando la granja, lo que sea, hermano, y podarle aquella partecita que está dañada. Así es, hermano. Amén. Tiene que quitársela para que no dañe más aquella vid que está plantada Gloria a Dios, ahí y que no se ha dañado todo hasta la raíz, hermanos. Y ese es el problema que tenemos nosotros los cristianos, hermanos. Que no nos damos cuenta, hermanos, cuál pámpano está dañado y no nos atrevemos a quitarlo. Aleluya. Dios, hay poder en tu nombre. No nos atrevemos a quitarlo porque es cómoda la pereza, hermanos. Ujú. Porque es bueno el chisme a veces, hermano. Santo. Así es. Porque a veces, hermano, lo que nos dijeron, le seguimos agarrando sabor, hermano. Ajá. Es bueno. Alaba, sí. Y por eso nosotros a veces no podemos quitar aquellas cosas que nos impiden alabar y glorificar Así el nombre de es, nuestro amén, Dios. hermano. Así es, amén. Son pámpanos dañados los cuales no deben de estar en nosotros, hermanos. Así es, amén, hermano. En nosotros solamente debe estar un pámpano que dé buen fruto, hermanos. Amén, amén. Amén. No, yo le hago una comparación, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se han deleitado con una naranja o una manzana dulce, hermanos? Amén. Amén, amén. Yo cuando me deleito con una naranja dulce, hermanos, no me como una, me como 2, 3. Ujú. Porque está sabrosa, está agradable a mi paladar, hermanos. Ujú. Amén. Pero cuando me como un limón, hermanos, para comérmelo tengo que echarle azúcar y endulzar el agua y comérmelo. Si no, no. Ujú. Imagínense, nosotros somos los árboles y tenemos que dar fruto.
Amén, amén. ¿Cómo nos mirará aquel que no nos conoce, que está en el mundo, si estamos dando mal fruto? Ujú. ¿Nos comerá? ¿Tendrá el deseo de acercarse a nosotros, hermano? Ujú. ¿Tendrá el deseo de correr, decir, yo con estos aleluyas me quiero juntar? Mm. No hay, hermano, porque a veces traemos la cara de limón. Así es. A veces tenemos cargas, hermano, y las traemos a la iglesia. Hay que cortar esas cosas las cuales nos impiden acercarnos a la Así es, presencia de amén, Dios. hermano, amén, amén. Dice el verso 4: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Gloria a Dios. ¿Cómo nos vamos a arrancar esos pámpanos malos si no nos acercamos a la presencia de Así Dios? es, hermano, amén. Gloria a Dios. ¿De qué manera podemos hacerlo, hermanos? Si no ayunamos, no oramos, no leemos la palabra, no ponemos alabanzas a nuestros oídos, ¿de qué manera podemos arrancar esos malos hábitos que a veces traemos, hermanos? Ujú. Tenemos que cortar de raíz esas áreas en las cuales nos impiden alabar a nuestro Señor Jesucristo. Así es, amén, Hoy te amén. escuchaba una alabanza bien preciosa, que al Señor la alabamos en la mañana, a Amén, mediodía hermano. y en la noche. Así es, todo el tiempo. Amén. Sí, amén. Pero despéguese de esas cositas, hermano, tan Amén, hermano. significantes, hermano. Y va a ver qué pensamientos traen en ti. Ajá. Así es, hermano, amén. Pensamientos de que ahorita en estos tiempos está volteando nomás para un lado, porque el mundo está asustado en esta nación. Así es. Que vienen los verdes, gloria a Dios que lleguen. Vamos, Amén. aleluya. Pero los que confiamos en Jehová, nosotros no tenemos que tener ningún temor, hermanos. Amén. Yes, Nuestros amén. pensamientos tienen que andar con Cristo. Amén. Porque de Jehová la tierra y su plenitud, Amén. el mundo y lo que en la vida. Amén, amén. Así Amén. es. Por eso nuestros pensamientos deben estar limpios, hermanos, Amén, amén. para poder estar en paz delante de la presencia de nuestro Dios. Así es, amén. Dice el verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podrás hacer. Así es. Amén. Nosotros somos los pámpanos, hermanos. De nosotros depende si sale buen producto, buena fruta para que otros coman, hermanos. De nosotros depende. No depende del pastor, no depende del líder, del ministro de alabanza, depende de nosotros Así mismos. es, amén, 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 hermano. A veces nosotros tenemos ¿cómo se le diría, hermano? La manía de hablar sin pensar a veces lo que estamos hablando. Yes, Y a veces están otros a nuestro lado, a veces están nuestros hijos a nuestro lado, hermano. A veces está nuestra esposa o esposo a nuestro lado y estamos hablando cosas las cuales nos impiden que nuestra casa camine a veces delante de la presencia de Aleluya. Dios. Yes, A veces amén. somos nosotros mismos dañando la misma vid, la cual está soltando el Ajá. fruto, hermanos. Y Dios nos enseña en esta noche preciosa que permanezcamos en Cristo Jesús, Sí, hermano, amén. porque tenemos que llevar mucho fruto. Gloria a Dios, amén. Mucho fruto tenemos que llevar, hermano. Y sigue diciendo el 6: y el que en mí no permanece será echado fuera. Qué triste, hermano, Ujú. que como pámpanos nos lleguen y nos corten de la vid y nos echen fuera, nos sequemos y al fuego. Así es, así es. Sería triste, hermanos, para nosotros los que buscamos, que perseveramos, como decía mi hermana, con luchas y pruebas. Las pruebas vienen, hermano, no se asusten, pero de todas nos va a librar el Señor. Amén, amén. amén. Solamente nuestro Dios quiere que nosotros seamos limpios, nos limpiemos. Gloria a Dios, Es lo que amén. quiere nuestro Dios, hermano. Así es. Dios se glorifica en nuestras vidas, hermano. Dios se sigue glorificando con diabetes, sin diabetes. Aquí estamos sobre la tierra. Aleluya. Con lo que usted pueda tener, hermano, lo que sea, pero alabando a nuestro Dios, hermanos. Amén. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, allá no va a haber enfermedad, Ajá, así es. no va a haber dolor, no va a haber llanto. Allá vamos a estar bien delante de la presencia de nuestro Dios. Pero aquí esas pruebas tenemos que pasarlas contentos y felices, hermanos. Gloria a Dios, amén. Y sigue diciendo:
echará fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras. Amén. El chiste es permanecer y estar limpios. Amén. Amén. Permanecer y estar limpios, dar fruto para que lo que queramos pedirle a Dios, Él nos lo dé. Amén. 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 Él es bueno y maravilloso, hermanos. A veces decimos, es que yo estoy quebrantado por esto, es que no estamos bien delante de nuestro Dios. Con todo respeto, hay cositas, hermano. Algo que todavía traemos, que todavía se nos pega. Amén. Amén, amén. Que todavía venimos arrastrando. Porque yo creo que aquí la mayoría de nosotros nos alcanzó el Señor en el mundo. Así es. Yo creo el 2% que nació en cuna cristiana. Así es, amén, amén. Nuestros hijos hoy en día, pero la mayoría de nosotros venimos arrastrando todavía cadenas, hermanos. Líbranos. Todavía, pero el Señor nos dice que nos limpiemos, hermanos. Amén, amén. Y le pidamos a Él todo lo que nosotros queramos. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Dice el Señor, hermanos, Génesis 1:27, que Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Amén. Amén. O sea, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo y dio fruto, hermanos. Amén. Dio fruto en el cual hoy en día aquí estamos escuchando la palabra de nuestro Señor. Sí, amén, Jesucristo. amén. Gloria a Dios. Amén. Él dio fruto y nos da el ejemplo. Así como Él es la vid, así nosotros también somos vid. Somos hombres que tenemos que dar fruto, que de nosotros sale producto o sale fruta buena o sale fruta amarga, hermanos. Amén. No hay diferencia, hermanos. No hay diferencia. Podemos decir, no es que el Señor era el Señor o es Dios. Por eso de Él sale buen fruto. Pero de nosotros también tiene que salir buen fruto, hermanos. Amén, Amén. amén. Dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto, seáis así mis discípulos. Amén. Amén, amén. ¿Quién es el que debe llevar fruto, hermano? Nosotros, los discípulos del Señor. Amén. Amén. Los discípulos, los que nos congregamos, los que acudimos a la iglesia, los que nos reunimos, hermanos, somos los discípulos del Señor. Los que estamos perseverando, somos los discípulos del Señor, porque no es doctrina del hombre, esta es palabra de Dios. Lo que Él mandó que se escribiera, nosotros lo estamos recibiendo de la mejor escuela, hermanos, que se pueda ver en la tierra, la del Maestro de Maestros. Amén, amén. Así es. Por eso nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que dar buen fruto. Amén. A veces nosotros nos cuestionamos y decimos por qué no crecemos o por qué seguimos igual en la familia y por qué a veces estamos desunidos. Es que el fruto que estamos dando a veces no es de agrado a Dios, hermano, ni mucho menos a los hombres. Entonces Dios nos invita a que nos limpiemos para dar mucho fruto, hermanos. Yes, amén, amén. Por eso dice el verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. El amor de Dios es el que nos lleva a dar ese fruto, hermanos. El amor es el que hace las cosas en nosotros. Si nosotros tenemos amor por sí mismos, hermano, tenemos que preocuparnos en dar fruto, hermanos, en limpiarnos. Amén. No va a llegar el pastor a limpiarlo a su casa, no va a ir allá. No, tenemos que correr nosotros a la presencia de Dios, amén, para amén, poder dar frutos, hermanos. Así es, hermano. No podemos nosotros, si estamos enfermos, hermanos, sanar sin tomarnos la medicina, hermanos. Nadie puede sanar si no se toma la medicina. Si el que está quebrantado tiene que tomarse la pastilla para que se le quite la gripa, hermanos. Amén.
Y así nosotros los hijos de Dios tenemos que acudir a correr a la presencia de Dios para que Dios se glorifique en nuestras vidas, hermano. Para que Dios nos limpie, para que nosotros pongamos el tiempo para que Él venga y pode aquellas áreas en las cuales estamos siendo dañados, hermano. Aquellas áreas que arrastramos, aquellas áreas que nos persiguen todavía por la maldad que quizás nuestros padres, nuestros antepasados cometieron, y nosotros todavía vienen esas generaciones siguiéndonos a nosotros, hermanos. Por eso es que a veces decimos una pequeña mentirita, porque son cadenas que venimos arrastrando. A veces le mentimos porque es algo que todavía arrastramos, hermanos. Quizás ya no haces tú hechicería, quizás ya no haces adulterio, fornicación o otras cosas, hermano, porque tienes conciencia de la palabra de Dios, pero todavía a veces traemos cositas significantes que a veces no nos damos cuenta, y es lo que nos impide crecer. La mentira, la avaricia, la lascivia, la vanagloria. A veces como hijos de Dios nos sentimos a veces orgullosos y inflados. Pero eso es lo que debemos de quitarnos. Amén, amén. Así es. Ser sencillos, ser humildes delante de la presencia de Dios, amorosos, misericordiosos delante de la presencia de Dios. Amén, amén. Compasivos es lo que Dios quiere que seamos. Dice el 10: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Guardemos los mandamientos que Dios ha puesto. No deje de congregarse como muchos tienen de costumbre. No lo dijo el pastor, no lo dijo el pastor, no lo dijo el líder, lo dice el Señor. No deje de congregarse. A veces llegamos corriendo del trabajo, hermano. Sí, es cierto, para llegar y bañarnos y irnos a la iglesia. Pero no deje usted de ir a trabajar porque se le hizo tarde, porque se levantó tarde. No vaya porque ya llegó tarde. Quédese en casa, diga: no, pues ya me levanté tarde, no voy a trabajar. Aleluya. Corriendo. Pero a la casa de Dios, no, ahí sí. Que nos den overtime, que nos sea lo que sea, que se meta el sol. Santo Padre, aleluya. Que se esperen. Alábale. El Señor es misericordioso. Amén, hermano. Es grande su misericordia, nuestro Dios, compasivo con nosotros, amoroso, hermanos, con nosotros. Amén. Para poder nosotros no cambiar, para no cortar esas áreas en las cuales nosotros mismos somos dañados, hermanos. Es un bien para nosotros, hermanos, acudir a la presencia de Dios. Amén, amén. No sabes si en este día Dios te va a hacer el milagro. Porque dice la palabra de Dios que Dios abre puertas y no hay quien las cierre, hermano. Aleluya, amén. Y este es el día de tu bendición. Este es el día que Dios ha preparado, que Dios te ha preparado para que vengas y acudas a recibir tu porción que Dios tiene preparada para ti, hermano. Amén. Solamente está en ti que tú puedas limpiarte, que puedas tú limpiar esas áreas en las cuales has sido contaminado, hermano. Solamente lo que te pide el Señor para poder trabajar en nosotros. Gloria a Dios, amén. Nuestro Padre es un Dios maravilloso, el cual es un Dios que respeta, que si nosotros le abrimos el corazón, Él viene y entra con nosotros, hermano. Pero si nosotros cerramos aquella puerta, Él se regresa de vuelta para atrás, porque dice: no, pues este no me quiere, mejor me hago un ladito. Y a veces estamos nosotros quejándonos que nos duele la rodilla, que me duele la cabeza, pero al Señor le dijimos: no, Señor, no, Señor, mejor me tomo la pastilla en vez de doblar rodillas y decirle: Señor, sana. Santo. Aleluya. Dios es bueno y maravilloso, hermanos. Amén. A Él sea la honra y la gloria. Amén, gloria a Dios. Dice, sigue diciendo el verso 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo debe estar el cristiano, hermanos? Gozoso. Contento. Denle un aplauso al Señor, hermano, porque el cristiano debe estar feliz, alegre, debe estar disfrutando este momento en el cual Dios nos permite gozarnos, hermano. La palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Nuestro Dios no es un Dios el cual está ahí sentado. No, no, no.
Nuestro Dios es feliz. Aleluya, amén. Ahí están los ángeles haciendo fiesta. Mira, Amén, mis hijos amén. están gozando, están disfrutando de la palabra que yo he enviado. Y eso es un gozo, hermanos, para nosotros estar contentos. Por eso el cristiano no debe estar con la cara de limón. Ujú. Amén. Gracias, amén. Aunque nos duela las costillas, hermano, pero no estar sonriendo en que sea del dolor, hermano. Aleluya. Amén. Amén. Dios es grande y su misericordia es para siempre, hermanos. Amén, amén. Amén. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el deseo que usted tiene, que quiere ponérselo al Señor en esta noche preciosa? Gloria a Dios. No lo diga, piénselo. ¿Qué es lo que está pensando usted? ¿Cuál sería su mejor felicidad? Si el Señor en este momento lo premia. Aleluya, gloria a ¿Cuál Dios. sería su semblante de aquí en adelante? Feliz, feliz. Gloria a Dios. Porque Dios me ha bendecido. Estoy feliz porque Dios me ha sustentado. Estoy feliz porque Dios me ha guardado mi casa, mi matrimonio. Estoy feliz. A veces nos preocupamos, hermano, o decaemos nuestro semblante porque no hay para la renta. Imagínense, hermano, Aleluya. cuando deberíamos estar felices porque Dios es el que nos sustenta, hermano. Amén. Que Dios es el que se está manifestando en nuestras vidas, hermano. Dios es bueno y maravilloso, hermano. Por eso el cristiano debemos estar contento con lo que Dios nos ha dado. Amén. Con lo que Dios nos está bendiciendo. Con los frutos que estamos dando. Con eso debemos estar contentos y felices porque Dios se sigue glorificando. Amén. Amén. Es un Dios maravilloso, hermanos. Vaya a Gálatas 5, hermanos. Allí hay algo en lo cual es difícil para nosotros, hermanos. Y debemos procurar, hermanos, echarlo fuera. 5, verso 16, hermano. Lea a alguien el 16 y el 17. Dios, amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Amén. dice así: digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Ahora otro lea el 18 y el 19, hermanos. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Amén, Santo. amén. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahora el otro el 20 y el 21. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén, amén. Esos son los pámpanos que no dan fruto, hermanos. Amén. A veces nosotros cargamos todavía lascivia. Soy cristiano, pero tengo lascivia. Dice el 20, idólatras. Ya no somos idólatras, alabamos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya el Señor rompió ese pámpano, lo quitó. Amén. Pero sigue diciendo, hechicerías. El Señor reprenda al diablo. También eso ya no existe. Yo en lo que está en mí, hermanos, yo nunca hice eso para la honra y gloria de Dios. No era cristiano, pero nunca lo hice. Solo Dios sabe si mis antepasados lo hicieron, hermanos. ¿Me entiendes? Pero ahí sigue diciendo, enemistad. A lo mejor ahí se pega eso. Amén. Pleitos. A veces nos ponemos a ver tú por tú siendo cristianos. Aleluya. Dios. Y otros celos.
Es que el pastor lo puso a aquel a dirigir y yo qué. Santo Jehová. ¿Eh? Aleluya. Es que el pastor, yo soy primero que los demás y esos qué. El que pone es el Rey de Reyes. y Señor de Gloria al Señores. Rey, aleluya. Esos son los celos, las cositas que a veces arrastramos y nos impiden crecer como hijos de Dios. Sigue diciendo que son iras. Todos todavía somos a veces iracundos, enojones. Aleluya. Yo mejor me voy porque no soporto. Sale huyendo el impío sin que nadie lo Sí, persiga. ese sí. Aleluya. Aleluya. Contiendas. A veces todavía se nos pegan, hermano. No escuchamos, no enmudecemos, sino que a veces le echamos leña al fuego. Disensiones, Amén. herejías. Quizás alguna de esas cosas todavía traemos arrastrándonos. Y dice el 21, envidias. Amén. A veces todavía, no, es que el hermano trae buen carro, o el pastor, yo quiero tener uno mejor que él. No nos conformamos con la bicicleta que Dios nos dio. Aleluya. Queremos un carro mejor todavía. Ajá. Estamos envidiando su casa, su trabajo. Cuando Dios nos da a cada uno, decía mi hermano Giles, que él estaba contento con Dios porque le daba tanto. Y nos debemos sentir felices y contentos, agradecidos con nuestro Dios, que es la mano de Dios. Amén. ¿Cómo nos sustenta nuestro Dios? Muchos tenemos que trabajar para pagar nuestros biles, pero mi hermano dice, me ha bendecido Dios tanto que no trabajo y estoy más gordo. Aleluya. ¿Entienden? Es una bendición, hermanos. Y a veces nosotros envidiamos a otros lo que ellos tienen, hermanos. Igual que yo de gordo. Amén. Aleluya. Es algo que en lo cual los hijos de Dios tenemos que deshacernos esas áreas, hermanos. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, eso, amén. O sea que nosotros, hermanos, perdemos el tiempo si no hacemos la lucha de quitarnos esos hábitos malos. Así es, amén, hermano. Estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Estamos botando a la basura este momento en el cual venimos y no venimos con un espíritu renovado. Amén. Amén, amén. Que vengamos a la presencia de Dios para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Que nosotros, que cuando entremos a la casa de Dios, salgamos con nuevas fuerzas. Que nosotros salgamos renovados, corriendo, volando como las águilas, hermano. Que no salgamos con más carga, sino que salgamos ligeritos, contentos y felices de la casa de Dios que Dios nos ha bendecido. Así es, hermano. Amén. Ese es el pueblo de Dios, el cual se goza, se regocija en la Gloria a presencia de Dios, hermano. Amén, amén. El que ha dejado todas las cosas las cuales nos impiden avanzar como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nos impide avanzar como familia en Cristo Jesús. Esos malos hábitos, quizás usted no puede, usted dice, yo no hago ninguna de esas cosas, pero alguna mentirilla piadosa sí la avienta. Aleluya. Y eso es lo que Dios no le agrada, hermanos. Yo puedo decir, yo no he hecho mentiras, pero así a veces sin pensarlo, yo he hecho mentiras. Le digo, esta palabra no es para usted. Esta palabra me la dio Dios a mí, que son hábitos que uno tiene que desarraigarse para poder dar fruto. Amén, amén. Tenemos que soltar esas cosas, cortar, decirle al Espíritu Santo, agarra tus tijeras y corta toda área que no sirve, que no glorifica mi vida, que no te exalta a ti, Señor. Así es, amén, amén. Es lo que debemos de pedirle al Señor, hermano. Gracias, Señor, amén. A veces le pedimos al Señor, Señor, bendíceme, dame un buen trabajo, dame Santo. dinero en este día, pero en vez de decirle, Señor, santifícame en tu Amén. palabra, hazme un buen hombre delante de tu presencia Amén. para poder ser de Señor. bendición para otros, le pedimos otras cosas, Ay, hermano. Señor, aleluya, gloria a Dios. Por eso el Señor nos dice, nos advierte que dejemos todas esas cosas porque estamos perdiendo el tiempo, no vamos a llegar a la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice el 22, mas el fruto del Espíritu es amor,
Santo, gloria a Dios. Amén. 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 El Espíritu de Dios dice, más el fruto del Espíritu es amor. Amén. Y el Espíritu, si no tenemos un Espíritu limpio, el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, ¿cómo le vamos a compartir amor al necesitado? Yes, amén, hermano. ¿Cómo le vamos a hablar de la palabra de Dios a aquel que está pasando en problemas? No tenemos amor por nosotros mismos, ¿cómo le va a tener amor al prójimo? Amén. Así es, amén, amén. Gozo. No tenemos a veces paz. Ujú. Aleluya. Como le decía hace rato, nos mortifican a veces los viles. Estamos tan preocupados que no sé cómo le voy a hacer, Señor. Pero deje que los ríos fluyan. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1, verso 3, que somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas vivas. Amén. Tiene que fluir la bendición sobre nosotros, hermanos. Así es. Donde estamos plantados nosotros, tenemos que agarrar esa fuerza para poder nosotros dar lo mejor. La hoja no cae, pero todo lo que hacemos prospera. Aleluya. ¿Por qué no prosperamos? Porque no damos buen fruto. Porque no estamos dando buen fruto, hermanos. Por eso no prosperamos. Y el Señor quiere que nosotros demos buen fruto, hermanos. Amén, amén. El fruto es del Espíritu, es amor, gozo, paz. Y luego lo que sigue, paciencia. Ujú. No tenemos paciencia. El pastor, ya son las 7 y ya no comienzan el servicio. Aleluya. Amén. No Ajá. tenemos paciencia. El baño ya tiene rato ocupado y yo quiero entrar. Cositas tan significantes, hermanos. Tan significantes que Gloria a Dios. a veces nos amargamos nosotros mismos, hermanos. Y contaminamos a lo que está a nuestro alrededor. Amén, amén, hermano. Así es. Benignidad, bondad y fe. Mansedumbre. Todos somos ásperos. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Santo es Gloria a Dios. Aleluya. Todos los que son de Cristo han colgado ahí todas esas áreas. Y si en esta noche todavía hay una área, hermano, es el día en el cual Dios te ha llamado. Y amén, amén. Para que no te la lleves, que no salgas con el mismo problema. Esta noche Dios te ha traído para que tú vengas y claves ese problemita, esa mentirita, Aleluya. esa desidia, esa pereza, esas cositas que nos impiden avanzar en el reino de Dios. Así es, hermano. Ese es el día en el cual Dios te ha llamado para que vengas y crucifiques juntamente con nuestro Señor Jesucristo esos problemitas. Gloria a Dios. Que no regreses atrás como viniste, sino que salgas bendecido de este lugar, salgas gritando: Dios me ha sanado, Dios se ha glorificado en mi vida, Dios ha restaurado mi hogar, Dios me ha bendecido en este día precioso. Es lo que Dios quiere, que tú salgas gritando, hermanos. Amén, amén. A veces nos vamos y no nos damos cuenta que se fue el hermano. Ujú. Dios. Sale como fantasma por Santo la puerta. Jehová. Aleluya. No le dice al hermano: hermano, Dios me lo bendiga, ya nos retiramos, ahí nos vemos mañana o nos vemos con el Señor mañana. Si todo. Dios. Salimos a veces como fantasmas, Ajá. Volando. volando, que nadie nos mire. Santo Dios. Decía un hermano: llegamos como tortugas y salimos como venados. Aleluya. Eso es amén. Eso a veces es lo que Dios no le agrada, hermanos. Amén. Señor. Esos momentos en los cuales nosotros, hermanos, tenemos que romper esos yugos, hermanos. Amén, hermano. Por eso el Señor nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Aleluya. Yes, amén. Las pasiones Gloria al Rey. Aleluya. y deseos. No caiga. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amén. Sí, Señor. No nos hagamos
vanagloriosos, Así es. irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así es, hermano. Amén. Amén. No nos hagamos de esa manera, hermanos. Así es, hermano. Que Dios quiere bendecirte, hermanos. Amén, amén. Dios sabe las necesidades, Dios sabe lo que tú estás necesitando y Dios te va a proveer lo que tú necesitas. Amén. Aleluya. El Señor no nos puede dar más, hermanos, porque nosotros somos tan insensatos que nos podemos volver locos con un centavo más en la bolsa. Así es, Con amén. algo, hermanos, que nunca hemos tenido, por eso Dios nos tiene así, calmaditos. Ujú. Pero déjeme decirle que usted es una persona, un hijo de Dios, el cual vale mucho para Dios. El cual Dios Aleluya. lo ha llamado para que nos santifiquemos, para que dejemos esas áreas, porque Dios nos quiere bendecir más y más. Así es, amén. Amén. Ponga sobre sus pies, hermano, en esta noche preciosa, esta noche maravillosa en la cual Dios nos ha regalado. Si alguien quiere pasar al frente, hermanos, a dejar cualquier área en la cual usted todavía siente que viene arrastrando, hermano, pase al frente. Esta es la noche en la cual Dios va a hacer maravillas en nuestras vidas, hermano.